Capítulo 14. El Puente de Hierro, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en Peñas Blancas, fue un contraste. Del ambiente rústico y familiar de las montañas nicaragüenses pasaron a la pulcritud organizada y un poco más fría de los trámites de migración. En las carreteras, todo estaba más señalizado, más limpio, más caro. Manuel, inconscientemente, a cada rato sacaba de la bolsa de su camisa el pedazo de papel que cuidaba como a un tesoro, pues en él tenía anotado el contacto, Asociación Mar y Vida, Proyecto Tortugas, Playa Ostional, Nicoya. Ya no era solo pasar por el país, iba a un destino con un propósito. El viaje en el autobús público hacia la península de Nicoya fue un despliegue de otro tipo de belleza. Carreteras asfaltadas que serpentean entre montañas cubiertas de un verde más intenso. Y luego el azul deslumbrante del Océano Pacífico. El aire olía a sal y vegetación húmeda. Bajó en el pequeño pueblo de Ostional, un lugar polvoriento y tranquilo donde las calles de tierra llevaban directamente a una playa inmensa y hermosa. La Asociación Mar y Vida operaba desde una casita de madera elevada sobre pilotes. Lo recibió Patty, una bióloga costarricense de mirada cansada pero amable. Su piel, antes blanca, estaba ya curtida por el sol y la brisa marina. Manuel. Nos avisaron desde Nicaragua. Bienvenido. Aquí las reglas son muy simples, se trabaja de noche, se duerme de día, o por lo menos se intenta, el horario lo marcan las tortugas, no nosotros. La ayuda económica se te entregará al finalizar la semana, en colones, después de la primera. ¿Traes botas para caminar en la arena húmeda? Manuel asintió, levantando los talones y chocándolos, como en un antiguo saludo militar, para mostrar sus viejas botas. Capuchino, a su lado, olisqueaba el nuevo aire, lleno de olores marinos desconocidos. La perrita puede quedarse en el campamento, pero no en la playa durante los trabajos. Las tortugas son muy sensibles, así comenzó una nueva rutina, tan agotadora como la construcción, pero mágica. Las arribadas de tortugas lora, esos eventos masivos donde miles de tortugas emergen al mismo tiempo para anidar, eran un espectáculo de la naturaleza que quitaba el aliento. Bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía no caber una más, Manuel y otros voluntarios patrullaban la playa. Su trabajo era marcar dónde ponían los huevos las tortugas y, lo más importante, rescatar huevos de los nidos que estaban en zonas de riesgo, donde las olas los arrastrarían o los saqueadores furtivos los encontrarían, para trasladarlos a un lugar protegido. El trabajo era mágico. El sonido del mar, el sonido áspero de las tortugas excavando, el olor a sal y arena mojada. Manuel aprendió a moverse con sigilo, a sentir la arena bajo sus pies, a distinguir en la oscuridad el rastro de una tortuga. La paga semanal, aunque modesta, era regular. La vida en el campamento era rústica pero buena, se comía gallo pinto tico, más suave. Con frijoles negros, patacones y pescado fresco cuando algún pescador de la comunidad lo compartía. El dinero, poco a poco, se fue acumulando en su bolsa, envuelto en una bolsa de plástico. Una noche, durante una pausa en la vigilancia, sentado en la arena con Patty, le contó su verdadero destino, Machu Picchu, y su temor y dudas para cruzar el tapón del Darién. Patty silbó suavemente. Eres más atrevido de lo que pareces. Pero por lo menos ahora tienes un plan y un ahorro. El Darién. Negó con la cabeza. Ni lo pienses por tierra. Los coyotes son unos desgraciados y la selva no discrimina. Tienes que ir por mar. Desde Puerto Limón, en el Caribe, o desde Panamá, salen embarcaciones más serias. Que llevan carga y a veces pasaje. No son lujosas, pero tampoco son botes suicidas. Por lo mismo, cuestan. ¿Cuánto?, preguntó Manuel con el corazón en la garganta, con lo que me comentas que has ahorrado. Quizá te alcance para el pasaje más barato y te quede un poco para empezar en Colombia. Esa información fue la pieza final del rompecabezas.
Tenía un destino concreto, Panamá. Y un objetivo claro, juntar el dinero preciso para un pasaje marítimo seguro, o al menos, más seguro, a Colombia. Las semanas en Ostional siguieron pasando entre noches estrelladas, el milagro repetido de la vida enterrándose en la arena y el sol implacable del día. Capuchino se volvió la mascota del campamento. Disfrutaba correteando cangrejos en la playa por la mañana, siempre fiel al lado de Manuel cuando éste descansaba en la hamaca. Costa Rica le había dado algo invaluable además de poder juntar dinero, una paz profunda, la certeza de que podía trabajar y sostenerse, y la visión de un ciclo de vida tan tranquilo y hermoso que hacía que sus preocupaciones se disolvieran. Con la bolsa más pesada y el espíritu más liviano, Manuel se despidió de Patty y los demás voluntarios. Tomó una serie de autobuses que lo alejaron de la península, atravesaron las montañas del interior y lo dejaron, por fin, en la frontera con Panamá, en Paso Canoas. Este cruce fue el más burocrático y lento. Panamá era la puerta de salida, el último país antes del Darién. Al mostrar sus documentos y una carta de la Asociación de Tortugas que acreditaba su estadía en Costa Rica, logró pasar. Al pisar suelo panameño, la atmósfera cambió de nuevo. Se sentía la prosperidad relativa, más tráfico, la prisa. Pero para Manuel, Panamá era solo un corredor. Su mirada ya estaba puesta en el mapa mental que había construido, debía llegar a Ciudad de Panamá, y de ahí, al puerto. El viaje en autobús por la carretera interamericana fue un sueño de túneles, puentes sobre la selva y vistas al inmenso azul del Pacífico. Pero aquel bello paisaje no lograba calmarlo del todo. Una nueva ansiedad lo recorría. Era la ansiedad del jugador que ha apostado sus últimas fichas en la enorme y aglomerada terminal de Albrook en Ciudad de Panamá. La realidad lo golpeó con toda su fuerza. Entre el caos de los autobuses, vendedores y viajeros, buscó información sobre cómo llegar a Colombia. Las respuestas fueron variadas y preocupantes. A Cartagena, en barco de carga, unos $400, pero hay lista de espera, lanchas rápidas por el Golfo. Más barato, pero, mire, joven, eso es jugársela, ¿por tierra? Por el tapón. Mejor ni lo intente, es muy peligroso. Finalmente, en una pequeña tienda donde vendían refrescos, frituras y cigarros cerca al Puerto Viejo, un viejo con lentes oscuros que fumaba tranquilamente le dio la información que realmente necesitaba. Hay un barco, el Cargo Marítimo San Blas. No es para turistas. Lleva mercancía a Cartagena. A veces llevan un par de pasajeros. El capitán es un tipo serio, pero no es un coyote. Sale en 4 días desde el muelle de Colón, en el Caribe. Tienes que hablar directamente con él. ¿Y pagar en efectivo? ¿Tiene idea de cuánto cobra?, preguntó Manuel. De $350 a $400, respondió el viejo. Manuel hizo cálculos rápidos. Tenía casi eso. Justo. No le quedaría casi nada para Colombia, pero estaría allí. Sin cruzar el Darién, donde lo encuentro, en el muelle, ahí preguntas. Se llama Capitán Reyes. Busca un barco azul y blanco, pintura descascarada. Pero apúrate. Y llévate tu propia comida y agua. Esas fueron una de las instrucciones más valiosas que había recibido en todo su viaje. Con un destino y un nombre, la ansiedad se transformó en determinación. Tenía 4 días. Debía cruzar el Istmo de Panamá, llegar a Colón en el Caribe, encontrar al capitán Reyes y convencerlo de que lo llevara a él y a Capuchino. Tomó el tren transístmico, un viaje precioso que cruza la selva del Canal de Panamá de un océano a otro. Miró por la ventana la inmensidad verde, impenetrable, que era justo lo que había decidido esquivar. Se sintió prudente, no miedoso. Colón era una ciudad de contrastes, la majestuosidad de la arquitectura colonial junto a la palpable pobreza.
El muelle era un lugar ruidoso, lleno de olores a pescado, diésel y fruta podrida que golpeaban la nariz al mismo tiempo. Preguntó a muchas personas, describiendo el barco tal y como el viejo lo había hecho. Finalmente, un flaco cargador señaló con la barbilla hacia el final del muelle. Allí estaba. El cargo marítimo San Blas. Era más pequeño de lo que se lo imaginaba, y sí, la pintura azul y blanca era solo un recuerdo, se estaba cayendo a pedazos. Pero parecía sólido. En cubierta, un hombre corpulento, con una vieja gorra de capitán y una camisa sudada, supervisaba la carga de sacos. Manuel se acercó, con capuchino pegada a su pierna. Buenas tardes. ¿Capitán Reyes? El hombre se volvió y, en vez de responder, al ver a Capuchino, se agachó y se puso a hacerle cariños, los cuales ella recibió de la mejor manera. Se incorporó para responder, así es. ¿Qué se le ofrece? Me dijeron que puede llevarme a Cartagena. Necesito 2 lugares. Uno para mí y otro para mi perrita. El capitán lo miró de arriba abajo, luego miró a Capuchino, solo para dibujar una sonrisa en su rudo rostro. No es un paseo turístico. Son hasta 4 días de travesía, dependiendo del clima. Dormirás donde haya espacio. Comerás lo que lleves. Y pago por adelantado. En efectivo. $300, tengo el dinero, dijo Manuel, sonriendo mientras para sus adentros gritaba de felicidad al ser un precio menor del que esperaba. ¿Y los papeles de la perrita? Manuel sacó de su vieja mochila una bolsa plástica y de ella un fajo de documentos veterinarios que había ido renovando en cada frontera, y se los entregó. El capitán los hojeó. Sé lo que es viajar con un animal que es como de la familia, murmuró, casi para sí mismo. Luego alzó la vista. Zarpamos al amanecer del jueves. Esté aquí a las 5. Con el dinero. Y con su propia agua. No me gustan los sedientos. Cuando Manuel se volvió para irse, con el trato hecho, una gran emoción lo envolvió, por poco se le salen las lágrimas. Había llegado. Había encontrado un puente. No era de concreto, ni de madera. Era de fierro oxidado y la palabra de un capitán. Pero era su puente. Los 2 días de espera en un hostal barato de Colón fueron de una paciencia nerviosa. Revisaba su dinero una y otra vez. Cuidaba a Capuchino como a un pollito. La noche antes de la salida, casi no durmió. Al amanecer del jueves, con su mochila a la espalda y Capuchino en brazos, se presentó en el muelle. El capitán Reyes estaba allí, haciendo una última revisión. Asintió al verlo. Suba. Esa escalera. Y que el perro no haga sus necesidades en mi cubierta. Manuel subió a bordo del San Blas. El motor diésel roncaba, llenando el aire con su vibración rítmica. Se acomodó en un rincón de popa, lejos del trabajo de la tripulación. Capuchino se sentó a su lado, alerta, olfateando el nuevo mundo de olores a sal, metal y aceite. Cuando las amarras se soltaron y el barco comenzó a separarse lentamente del muelle, Manuel contuvo el aliento. Miró hacia la costa panameña, que se hacía más pequeña poco a poco, y luego a la inmensidad abierta del mar Caribe, que se extendía hacia el sur. Hacia Colombia. Hacia esa nueva etapa que, por fin, tras miles de kilómetros, traiciones, trabajos y amaneceres, estaba a su alcance. No había tenido que cruzar el Darién. Había encontrado una ruta alrededor de su miedo. El viaje continuaba, pero la prueba más imposible quedaba atrás. Abrazó a Capuchino y susurró, solo para ella, lo logramos, mi corazón. El cargo marítimo San Blas se adentró en el mar azul, rumbo al horizonte donde ya no había caminos, solo mar y la tenaz línea de un sueño que se negaba a hundirse. Capítulo 15. Tierras de café y volcanes. El cargo marítimo San Blas surcó las aguas del mar Caribe durante 4 días que se sintieron como un limbo entre mundos.
Para Manuel, era un respiro forzoso. El constante rugido del motor, el vaivén del barco y el horizonte infinito le dieron tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido. Sin rencores, se repetía a sí mismo. El rostro de su madre aparecía en su mente. Luego, otra imagen se imponía, un collar. Un círculo perfecto de piedra negra, tan oscura, suave y brillante que parecía un espejo. La roca colgaba de un cordón de cuero también oscuro. No recordaba haber visto jamás un collar así, ni en casa, ni en su madre, ni en ningún lado. No tenía idea de por qué aparecía esa imagen en su cabeza. A pesar de estar en el mar, no muy lejos de la costa, no podía apartar de su pensamiento paisajes áridos, desérticos. No eran recuerdos, pues nunca había estado en un desierto como el que imaginaba, pero algo le parecía familiar en esas imágenes mentales. Y el collar, esa piedra negra. Sin tener idea de qué podría tratarse, trató de disfrutar el viaje y no darle importancia a esos pensamientos. Capuchino, tras superar el mareo inicial, se convirtió en la mascota de la pequeña tripulación, recibiendo sobras de pescado y caricias ásperas pero amorosas. Al amanecer del cuarto día, una línea verde y dorada emergió del mar, Cartagena de Indias. La ciudad amurallada, con sus fuertes y torreones, parecía un pastel de piedra. Pero el barco no atracó allí. Se dirigió al puerto industrial de Mamonal, donde el olor a sal fue reemplazado por el de combustible y metal. El desembarco fue rápido. El capitán Reyes le dio un firme apretón de manos. Buena suerte, caminante. Cuida mucho a esa hermosa perrita. Con eso, y con los pocos pesos colombianos que le quedaban, Manuel y Capuchino pisaron suelo sudamericano. Colombia los recibió con un calor húmedo y sofocante, similar a los días de verano después de una lluvia en Hermosillo. Su primera necesidad fue alejarse de la zona portuaria, todo ahí era muy costoso. Caminando. Llegó a los extramuros de la ciudad, a un barrio popular donde las calles rebosaban de vida. El sonido que dominaba no era el del tráfico, sino la cumbia y el vallenato, los acordes salían de cada tienda y ventana abierta. Un aroma dulce y penetrante lo guió hasta un puesto callejero, estaban friendo arepas de huevo. Manuel, con mucha hambre, compró una con sus últimos pesos. La masa crujiente de maíz, rellena de un huevo entero, era una maravilla de sabor, grasosa pero deliciosa. Capuchino recibió un trozo, y con esto, ambos recuperaron un poco de energía. Sin dinero para rentar una cama, su primera noche en Colombia la pasó en una plaza, bajo el cobijo de un gran árbol. Un grupo de jóvenes que jugaban pelota los vio y, tras compartir un refresco colombiano de un intenso color rojo, platicaron mucho rato. Después de esto, le dieron un consejo: si quiere trabajo y seguir al sur, vaya a Armenia, al eje cafetero. Allá siempre hay faena en las fincas. Siguiendo el consejo, y gracias a la solidaridad que aún encontraba en el camino, un raite en un camión de plátanos, un plato de sancocho de gallina ofrecido por una familia en una parada, llegó a las verdes montañas del Quindío. El paisaje era una postal viva, cultivos de café en terrazas infinitas, sombreados por plátanos. Consiguió trabajo, que incluía techo y comida, en una finca familiar. Las mañanas empezaban antes de que saliera el sol, con el listo pal tinto del dueño, ofreciendo una taza pequeña de un oscuro café colado, fuerte y aromático, que era más un alimento que una bebida. Su trabajo era ayudar en el beneficio del café, separando los granos, extendiéndolos en los patios de secado bajo un sol tan implacable como el de su tierra natal. Aprendió que el café de olor no era un tipo, sino el aroma que desprenden los granos al secarse, un perfume que impregnaba toda la región. Por las tardes, después de la jornada, comía bandeja paisa que preparaba la dueña, una montaña de arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, plátano maduro, aguacate y arepa. Era un plato para reponer fuerzas,
Y Manuel, por primera vez en semanas, se sentía físicamente fuerte. Una tarde de descanso, en el pueblo de Salento, vio por primera vez las palmas de cera del valle de Cócora, altísimas y esbeltas, punteando el verde de las montañas. Sintió una paz profunda. Colombia no era solo un paso más en su trayecto, era un lugar que lo estaba nutriendo. La imagen del rostro de su madre, Machu Picchu, ahora más cerca, y, recientemente, esa intrigante piedra negra que venía a su mente, lo impulsaban a seguir. Después de algunas semanas de trabajo, dejó el eje cafetero con un pequeño ahorro y el estómago lleno. El paso hacia Ecuador fue por el puente Rumichaca. La burocracia fue sencilla, pero el cambio fue inmediato. El aire se volvió más fresco, más delgado. Había entrado a la Sierra Andina. Ecuador se presentó con la majestuosa, y a veces aterradora, presencia de los volcanes. El Cotopaxi, con su cono nevado perfecto, lo acompañó durante días de caminata por la avenida de los volcanes. Aquí, la comida cambió. En un mercado indígena de Otavalo, donde las mujeres con sus anacos y trenzas largas vendían textiles multicolores, probó el hornado, carne de cerdo cocinada a fuego lento por muchas horas, tan tierna que se deshacía, servida con tortillas de papa, yapingachos y ensalada de aguacate. El sabor era intenso, especiado. Reconfortante contra el frío de la altura. Una noche, en un humilde hostal cerca de la Tacunga, se encontró con los preparativos para una festividad local. No era una fecha grande, pero celebraban el pase del niño, una tradición navideña que se alarga por meses. Vio desfilar a niños disfrazados de ángeles, pastorcitos y personajes bíblicos, acompañados por músicos que tocaban melodías alegres y melancólicas a la vez. La devoción era palpable, mezclada con una alegría comunitaria que a Manuel, el agnóstico viajero, lo conmovió. Le ofrecieron colada morada, una bebida espesa y caliente de harina de maíz negro mezclada con frutas y especias de un color púrpura intenso. Su sabor, dulce y extraño, le recordó que cada tierra tiene su propia manera de dar calor al alma. El camino por Ecuador fue más rápido. La Panamericana Sur era una carretera bien trazada que serpenteaba entre bellos valles. Manuel ya se había convertido en un experto en pedir raites en camiones de carga. A veces viajaba en la cabina, otras en la caja. Cuando así sucedía, la abrazaba y se cubrían con una vieja cobija, ya parte indispensable del equipaje para hacer frente al frío de las noches andinas. Finalmente, después de semanas de ascenso gradual, de adaptarse a la altura que le causaba una leve molestia, el soroche, o mal de altura, que combatía con té de coca. Llegó a la frontera. Un simple letrero lo decía todo: Perú. Un escalofrío que no era por el frío recorrió su espalda. El sueño que había nacido en un Temaz, cal en Sonora, que había sobrevivido a traiciones, asaltos, terremotos y mares, estaba ahora al otro lado de ese puente. Miró a Capuchino, que olfateaba el viento nuevo con curiosidad. Su pelaje ya no era el de una cachorra juguetona, sino el de una perrita curtida por el camino, pero sus ojos seguían brillando con la misma lealtad y amor de siempre. Un último empujoncito para llegar, mi corazón, murmuró, acomodando la mochila. El paisaje peruano que se vislumbraba parecía más árido, más monumental. En automático. Vinieron a su mente las imágenes que había estado soñando, imaginando o inventando, ya no sabía, de los paisajes desérticos y de la piedra negra. Se concentró nuevamente en el camino, sabía que los desafíos no acababan. Perú era enorme y complejo. Pero también albergaba, en algún lugar de esas montañas entre las nubes, la ciudad de piedra que había visto en su visión. Tomó aire, el aire delgado de los Andes, y cruzó la frontera. La última etapa de su viaje, la más ansiada, comenzaba.